1853, entró un hombre al Club de England de Cambridge, exclamando, verso de la citación, una famosa frase que algunos han nombrado como el octavo día de la creación. La resolución finalmente había resuelto la estructura tridimensional del ADN. Gritó esta frase Crick. Watson y yo hemos encontrado el secreto de la vida. Bienvenidos. Hoy tenemos el gusto de contar con nosotros con la bióloga Guadalupe Arminda Lima González. La bióloga es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, investigadora en Ciencias Médicas del Instituto, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, ha publicado en diferentes revistas indexadas, ha participado en múltiples congresos nacionales e internacionales, ha recibido el premio Robert Kretschmann de la Academia Nacional de Medicina de México en 2011 y 2014, ha recibido también el premio Donato Alarcón del Colegio Mexicano de Traumatología en 2019. Investigaciones actuales se enfocan en el estudio de la senescencia en cáncer y en enfermedades autoinmunes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Agradezco a la directiva del Instituto el que me hayan invitado nuevamente. Y les voy a presentar, vamos a dar una breve revisión de la historia del DNA. La historia del DNA comienza aproximadamente hace 5.000 años antes de Cristo, cuando los humanos comienzan a practicar la crianza selectiva para producir plantas y animales más fuertes. A lo largo de la historia ha habido numerosas ocasiones en las que se han hecho descubrimientos notables sobre el ADN y la herencia. Esto ha sentado las bases de lo que hoy conocemos y seguimos avanzando. El objetivo de esta plática es proporcionar un breve resumen de la historia de la investigación del ADN y lo que ha sucedido a través de más de 150 años. La historia empieza en 1869 con los estudios del bioquímico sueco Fredrik Misker. En Tübingen, donde él trabajaba, extrajo un material de la fracción nuclear de leucocitos que estaban en gasas de heridas infectadas. El material extraído, lo denominó nucleínas, y era altamente rico en fósforo. Después él se mueve a Basilea en 1870 y encuentra que el extracto de esperma de salmón, era una gran fuente de esta nucleína, que era una sustancia aluminoide fuertemente ácida y combinada con una base nitrogenada que Misker cristalizó y llamó protamina. Ahora, el patólogo e histólogo alemán Richard Hartmann obtuvo el primer material libre de proteína y a este le llamó él por primera vez ácido nucleico. Picard, que era compañero de Misker en Basilea, hizo más estudios con la nucleína y encontró también que tenía guanina y fosfatina. Sin embargo, ni Misker ni sus colegas investigadores se imaginaron que el ácido nucleico pudiera llevar mensajes complejos, pequeños, en patrones repetidos de componentes. En 1890, Misker también es el primero en atreverse a describir a las mitocondrias como un elemento, como un organismo elemental que vivía dentro de las células y que era responsable de ciertas funciones vitales. En 1879, el biólogo alemán Walter Fleming descubrió que utilizando determinados colorantes para teñir un material en el núcleo celular, que no se conocía hasta el momento, y a esto denominó cromatina y empezó a estudiarlo muy detenidamente. Se dio cuenta que esta cromatina sufría modificaciones a lo largo de la vida de la célula, especialmente durante el proceso de división celular. Descubrió que antes de la división celular, la cromatina se aglutinaba en una especie de bastones dobles que en el momento de la división se separaban y cada uno se incorporaba a una de las dos células que se estaban formando. Strasbourg descubrió el cromosoma en 1815 y Valdeyer introdujo el término de cromosoma en 1888, que viene de cromocolor y de soma cuerpo.
¿Ok? La teoría cromosómica de la herencia fue desarrollada por los científicos Boveri y Sutton en 1902. A pesar de la distancia que había entre ellos, uno estaba en Inglaterra y otro en Estados Unidos, postularon las mismas conclusiones de manera independiente a partir de los conocimientos previos sobre la herencia y sobre el funcionamiento celular. Esta teoría fue muy debatida y controvertida hasta 1915, en que los experimentos de Morgan con la mosca Drosophila melanogaster los confirman por completo. Morgan descubrió una mutación que afectaba el color de los ojos de las moscas y también observó que esa mutación se heredaba de forma diferente en las moscas hembras y macho, y llegó a la conclusión que el color del gen que el color de los ojos debía encontrarse en el cromosoma X. Leven fue un bioquímico y médico ruso-estadounidense que estudió la estructura y función de los ácidos nucleicos. Él caracterizó las diferentes formas de ácidos nucleicos, ADN y ARN, y encontró que el ADN contenía adenina, guanina, timina, citosina, ribosa y un grupo fosfato. Sin embargo, se equivoca al creer que solo se unían 4 nucleótidos por molécula, lo que no podía codificar para la información genética. Y esto llevó a creer durante mucho tiempo que eran las proteínas de la cromatina las que portaban los genes. El primer recuento de cromosomas humanos lo hace Painter, un zoólogo estadounidense mejor conocido por su trabajo sobre estructura y función de los cromosomas. Fue el primero en descubrir que el sexo humano estaba determinado por un mecanismo de un par cromosómico heteromórfico XY. El número de cromosomas no estaba claro en esa época. Muchos investigadores estaban reportando 46, 48 cromosomas, que es lo mismo que reporta Painter en 1923, y no es sino hasta la década de 1950 cuando Tighe y Levant, en el Instituto de Genética del Mundo en Suecia, confirman que el número real de cromosomas en el ser humano es de 46. En 1928, el británico Frederick Griffith había descubierto que un extracto de una cepa virulenta de neumococo era capaz de transformar a una inocua en agresiva. Encontrar aquel principio transformante equivalía a desvelar la naturaleza molecular de la herencia genética. Por entonces, recordemos que la hipótesis reinante atribuía ese papel a las proteínas. En 1944, y con la colaboración de MacLeod, McCarthy y Avery, demuestran que aquel principio transformante de Griffith era el DNA. La transformación persistía al tratar los extractos bacterianos con enzimas que rompían las proteínas, mientras que desaparecían al degradar el ADN. Y entonces, un 1 de febrero de 1944, se publica un artículo con la primera demostración científica rigurosa de que el ADN y no las proteínas eran el transmisor de la información genética. Y ahora aquí hay un hecho curioso. Avery llegó a recibir 38 nominaciones para el Premio Nobel de Química y Medicina entre los años 30 y 50, inicialmente por descubrimientos en histoquímica y más adelante por su identificación del principio transformante. Pero alguien en el comité del Premio Nobel se obstinaba en negar que los genes estuvieran hechos de otra cosa que proteínas y nunca recibió el Premio Nobel. Por otro lado, Erwin Chargaff analiza las bases nitrogenadas del ADN en diferentes formas de vida y establece las siguientes reglas. La regla número 1, el porcentaje de guanina es aproximado al de citosina, el porcentaje de adenina es aproximado al de timina y el porcentaje de purinas es igual al de pirimidinas. La regla número 2 nos dice que la cantidad de adeninas más timinas no es igual a la cantidad de citosinas y guaninas, y que esta proporción
varía entre los diferentes organismos, pero siempre es la misma en los diferentes tejidos de un organismo. En humanos, la composición de bases de ADN es aproximadamente 30% de adenina, 30% de timina, 20% de guanina y 20% de citosina. Ahora vamos a hablar un poquito de Rosalind Franklin. Ella se gradúa de Química Física en el 41 en el Newnham College en Cambridge y obtiene su doctorado en Química en el 45 por la misma universidad. Una pionera en el uso de la difracción de rayos X y preparó el camino para el descubrimiento de la estructura tridimensional del ADN. Y sin embargo, esto nunca le fue reconocido en vida. Tenía un colaborador con el que no se llevaba muy bien, que se llamaba Maurice Wilkins, y él, sin permiso de Rosalind Franklin, le enseña a Watson y a Crick unas fotografías que habían obtenido Franklin y Gosling en 1952, y de ahí nace la famosa fotografía número 51, y hay una anécdota de Watson que recordaba lo que sintió cuando la vio. En cuanto vi la foto quedé boquiabierto y se me aceleró el pulso. Por lo que se sabe, Rosalind Franklin nunca se enteró de que Watson había visto, sin su permiso, dicha fotografía. Hace algo más de 70 años y después de numerosos experimentos de varios científicos como Sidney Brenner, Walter Gilbert, James Watson, Francis Crick y Rosalind Franklin, se llegó a la publicación de la estructura molecular del ADN en la revista Nature en 1953. En el último párrafo y entre otros, citaban a Rosalind Franklin y le agradecían sus resultados experimentales no publicados e ideas. Sufrió lo que ahora hablaríamos de misoginia, sobre todo en el caso de Crick. Bueno, de Watson. Watson decía que el mejor lugar para una feminista era el laboratorio de otra persona. Ella no podía tomar café en la sala de profesores de la facultad porque estaba reservada para los hombres. Y sin embargo, su propuesta de estructura del ADN en esa fotografía está basada, fue la única persona capaz en ese momento de generar las fotografías con la calidad con la que ella las logró. Y cosa curiosa también, ese primer dibujo de la doble cadena fue hecho por Odile Crick, que era pareja de Crick, y era una artista y traductora británica. Ella dibujaba desnudos, normalmente los desnudos de las nanas de sus hijos. Bueno, el primer intento de desbloquear el código genético fue presentado por George Gamow. Él hablaba se le llamó el código de diamantes de Gamow. Él creía que los aminoácidos se unían a través de cadenas laterales a cavidades específicas formadas por las 4 bases en el ADN y que los espacios intersticiales que se formaban eran un diamante y por eso se llamó el código de diamantes de Gamow. Watson y Crick todavía no habían pensado en el código genético y para Watson, como biólogo, no podía creer que el núcleo actuara directamente como la plantilla para la síntesis de proteínas, porque la síntesis de proteínas ocurría fuera del núcleo. Se sentaron rápidamente y llegaron a lo que se conoce como los mágicos 20. Igual que en Gamow, se les ocurrió que eran 20 aminoácidos los que tenían que resultar de la mezcla de los aminoácidos, de los nucleótidos, y es realmente una maravillosa mezcla de intuición y suerte que todas las formas de vida que conocemos sintetizan sus proteínas a partir de estas 20 tripletes, ¿sí?
perdón, se me movió, sí, no, disculpa. Ok, George Gamow y Sidney Brenner son los que proponen que grupos de 3 bases, tripletes o codones, son los que codifican los 20 aminoácidos para las proteínas que conocemos. Y en 1957, Crick propone que la secuencia de ADN se traduce a proteínas utilizando una molécula de ARN mensajero y una molécula de ARN de transferencia, y enuncia el dogma central de la biología, que es que la información se transmite del ADN al RNA y de este a las proteínas. Vamos a hablar un poquito de este lugar que ha sido muy importante en el desarrollo de la biología molecular. Del lado derecho vemos un cobertizo que le llamaban de Hall, que era una choza tal cual. En 1947, el Consejo de Investigación Médica de la Universidad de Cambridge establece una unidad para el estudio de la estructura molecular de los sistemas biológicos, liderada por Max Perutz y por John Kendrick, y la utilizan para estudiar proteínas con difracción de rayos X. Esta unidad estaba en el departamento de física del laboratorio de Cavendish, estaban todos amontonados, y la unidad se expande rápidamente a otras áreas, que incluía la estructura del ADN, mecanismos de contracción muscular y estructura de los virus, y convierte a este cobertizo, esta choza, en uno de los lugares donde nace la biología molecular moderna. Posteriormente, en 1962, y reconociendo el potencial de este laboratorio, el Consejo de Investigación Médica les proporciona un nuevo edificio y ahí abre el Laboratorio de Biología Molecular. Desde entonces, este laboratorio ha sido una fuente fértil de nuevas ideas, de descubrimientos, invenciones que se basan en su reputación como un centro líder de investigación a nivel mundial. Y hasta la fecha, el laboratorio ha ganado 12 premios Nobel. En la primera parte, en la parte de arriba, vemos la primera época del laboratorio con Max Perutz, con Crick, con Kendrick, y las fechas son los años en los que estuvieron trabajando en la unidad o en el laboratorio. Ya en la parte de abajo, ya vemos a Gluck, a Sulzon, a Horvitz, a Fred Sanger, que participa en las 2 épocas, a John Walker, a César Milstein y a George Pollack. Y les voy a hacer un pequeño recuento de los 12 premios Nobel que ha conseguido este lugar. Se le ha considerado una fábrica de premios Nobel. El primero es en 1968, el doctor Sanger, por su trabajo sobre la estructura de las proteínas, especialmente de la insulina. Posteriormente, en 1962, Francis Crick, Jim Watson y Maurice Wilkins, por sus descubrimientos sobre la estructura molecular de los ácidos nucleicos y importancia para la transferencia de información de la materia viva. Esto que está entrecomillado es lo que el comité del Nobel dijo para darles el premio. Voy a necesitar ayuda porque se me está viendo. Sí, están caminando solitos. Gracias. Gracias. En 1962 se le otorga el premio Nobel a Kendrick y a Perutz por sus estudios de las estructuras de las proteínas globulares. En un principio analizan la globulina de cachalote, por alguna razón, y la hemoglobina de caballo. Y finalmente, en el 1980, Fred Sanger es uno de los pocos científicos que ha ganado 2 premios Nobel
por sus contribuciones relativas a la determinación de secuencias de bases en ácidos nucleicos. En 1982, Aaron Proulx lo gana por su desarrollo de la microscopía electrónica cristalográfica y su elucidación estructural de complejos de ácido nucleico-proteína. En 1984, César Milstein y George Kohler, por las teorías relativas a la especificidad en el control y desarrollo del sistema inmunitario y el descubrimiento del principio para la producción de anticuerpos monoclonales, con los que todos trabajamos seguramente aquí. John Walker, en 1997, por su elucidación del mecanismo enzimático subyacente a la síntesis del trifosfato por ATP. En 2002 lo ganan Sidney Brenner, Horvitz y Sulson por sus descubrimientos sobre la regulación genética del desarrollo de órganos y muerte celular programada en el gusano C. elegans. Posteriormente, en 2009, Ramakrishnan lo gana por sus estudios en la estructura y función del ribosoma. En el 2013, Levy por el desarrollo de modelos multiescala para sistemas complejos. En 2007, Henderson por el desarrollo de la criomicroscopía electrónica para la determinación de la estructura de alta resolución de biomoléculas en solución. El último que recibió este laboratorio fue en 2008, otorgado a Winter, por desarrollar un método conocido como visualización de fagos y utilizarlo para la evolución dirigida de anticuerpos con el objetivo de producir nuevos fármacos. Como verán, esta es entonces la fábrica de premios Nobel, y después de que gana Sidney Brenner su premio Nobel en 2002, un investigador chino le escribe y le dice que él también se quiere ganar un Nobel, que tiene que hacer. Y la respuesta de Brenner es la siguiente. Primero debes elegir el lugar correcto, con los patrocinadores generosos para apoyarte, y además elegir excelentes colegas. Watson llamó a este laboratorio de biología molecular el centro de biología más productivo en la historia de la ciencia. El pensamiento crítico y los cuestionamientos entre colaboradores que han llevado a pensar fuera de la caja y a grandes descubrimientos. Posteriormente, en 1961, el bioquímico estadounidense Marshall Nirenberg y sus colegas fueron capaces de identificar los tripletes específicos de nucleótidos que correspondían a cada aminoácido en particular. En el 65, con ayuda de un sistema libre de células y otras técnicas, Nirenberg, Coran y sus colaboradores logran descifrar completamente el código genético. Y las características del código genético son las siguientes. Está organizado en tripletes o codones que determinan un aminoácido, es degenerado, es decir, existen más tripletes o codones que aminoácidos, de forma que un determinado aminoácido puede estar codificado por más de un triplete, es no solapado o sin superposiciones, un nucleótido solamente pertenece a un único triplete, la lectura es sin comas, es decir, de cuadro abierto, sin que existan espacios en blanco, es un código nuclear universal. Esto quiere decir que el mismo triplete en diferentes especies codifica para el mismo aminoácido y solo hay una excepción, que es el código genético mitocondrial, en el que algunos organismos, los aminoácidos determinados por el mismo triplete o codón, son diferentes en el núcleo que en la mitocondria. Y por sus contribuciones, Nirenberg y Corana, junto con Robert Halley, reciben el premio Nobel en 1968. Ahora, en 1977, Frederick Sanger desarrolla el método de secuenciación conocido como método de Sanger. 2 años más tarde, él emplea esta técnica para secuenciar el genoma del bacteriófago
X174, que es el primer ácido nucleico secuenciado totalmente en la historia. Este trabajo se realiza manualmente sin ayuda de ningún equipo automático. Y tras la primera comercialización en 1986, este método ha sido ampliamente utilizado en las décadas siguientes para secuenciar genes y genomas de infinidad de organismos. Ahora, ya habíamos dicho que Frederick Sanger es uno de los pocos científicos en haber obtenido 2 premios Nobel, el de 58 por determinar la secuencia química de la insulina y en 80 por sus técnicas para la secuenciación de los elementos que componen el ADN. Era un genio y un pacifista. Rechazó el título de caballero del Imperio Británico porque le molestaba mucho la idea de que ya no le llamaran Fred, sino Sir Frederick. Y de las 3, él decía que de las 3 actividades que involucran hacer ciencia, que son razonar, conversar y realizar, prefería la última, realizar, donde se sentía como pez en el mar. Claro. Ok, teniendo en cuenta que a finales de los años 70 del siglo XX ya se habían desarrollado métodos de secuenciación, como el método de Sanger y Coulson y también la secuenciación química de Maxent y Gilbert, no es de extrañar que en numerosas instituciones en todo el mundo se plantearon entonces secuenciar el genoma humano completo. El proyecto empieza en 1990, termina en 2003, 3 años antes de lo previsto, y fue una gran iniciativa de colaboración internacional que mapeó y secuenció el genoma humano por primera vez. El objetivo fundamental era determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN e identificar y cartografiar los aproximadamente entre 20 y 25 mil genes del genoma humano. Tuvo un enfoque revolucionario porque divulgaban los datos libremente mucho antes de publicarlos, lo que llevó a un nuevo comportamiento para el intercambio de datos de información biomédica. Posteriormente, Gary Muller, un bioquímico estadounidense, inventó la reacción en cadena de la polimerasa en 1983 como un método para copiar porciones específicas del DNA. Compartió el Premio Nobel de Química con Michael Smith por esta invención en 1993 y ya sabemos que el PCR ha sido una herramienta esencial para el desarrollo de tecnologías de ADN. Y este es un dibujo que él hace explicando en qué consistía la reacción en cadena de polimerasa en una entrevista que le hacen en mayo del 92. Y hay una frase célebre de él que dice que si no hubiera usado nunca LSD, a lo mejor no habría podido inventar el PCR. Era como un personaje extraño. Bueno, en 1915, Hayden y colaboradores informan en el Journal of Genetics que 2 mutaciones del color del pelaje, el pelaje albino y uno que se llamaba Pink Eye Delusion, en los ratones estaba ligado al cromosoma 7 y este trabajo se considera como un parteaguas en la investigación sobre el genoma del ratón. En 1992, Dietrich y colaboradores reportan el primer mapa genético para ratón usando polimorfismos simples de longitud de secuencia con 317 marcadores ubicados a lo largo de los 20 pares de cromosomas que poseen los ratones. Esto se expande rápidamente y en este mismo autor, Dietrich, en el 96, presenta ya un mapa mucho más completo del genoma de los ratones. Ahora, el Escherichia coli es una célula de vida libre, es decir, es un ser viviente autónomo y es de los organismos que más sabemos hasta este momento. Hay un microbiólogo, Fred Nihar, que dice que todo biólogo conoce por lo menos 2 células, la Escherichia coli y la célula con la que está trabajando.
En 1997, Blattner y colaboradores consiguen descifrar el genoma completo de una cepa benigna de Escherichia coli, y al compararlo con la cepa patógena, los investigadores encontraron que compartían cerca de 3.500 genes. No obstante, la cepa más peligrosa posee alrededor de 1.300 genes que no están en la bacteria no patógena. Esto ha provocado durante los últimos años esta bacteria ha provocado durante los últimos años una serie de epidemias, y se calcula que hay millones de infecciones, sobre todo de riñón y colitis hemorrágica en niños menores de 10 años y ancianos en todo el mundo, y por eso se le ha dado mucho interés a esta bacteria, que ahora creo que es resistente a todo. Finalmente, otro organismo que ha sido muy estudiado es el gusano elegans. Es un nematodo transparente de vida libre, mide aproximadamente 1 milímetro de longitud y vive en ambientes de suelo templado. En 1963, Sidney Brenner propuso la investigación de este gusano principalmente para el área del desarrollo neuronal. En 1974 comienza la investigación sobre la biología molecular y el desarrollo de C. elegans, que desde entonces ha sido utilizado ampliamente como un organismo modelo. El número exacto de células que tiene en su fase adulta son 959, de las cuales 302 son neuronas. Es el primer organismo multicelular en tener su genoma completamente secuenciado, y a partir de 2012 es el único organismo en tener su conectoma. Este es un diagrama de cableado neuronal. El proyecto Genoma del gusano ha sido llevado a término por grandes centros como el Centro Sanger en Cambridge y el Centro de Secuenciación de la Universidad de Washington. Posteriormente, el 2 de diciembre de 1999, un consorcio de centros de investigación en el Reino Unido y Estados Unidos completa la primera secuencia de un cromosoma humano, el número 22. Es el más pequeño de los 23 cromosomas humanos, tiene 43 millones de pares de bases de ADN, lo que significa un poquito más del 1% del total del genoma humano. Fue secuenciado por 115 autores del Centro Sanger, y la alteración del número de genes del brazo largo de este cromosoma es responsable de varias anormalidades congénitas. En marzo del año 2000, científicos también de varios laboratorios decodifican con éxito la composición genética de la mosca de la flor. El esfuerzo de colaboración tuvo implicaciones importantes para la secuenciación del genoma humano, ya que la biología y el desarrollo de las células de la mosca tienen mucho en común con las de los mamíferos. Durante la investigación, los científicos descubrieron que cada célula de la mosca de la fruta tiene 13.600 genes, lo que lo convierte en el organismo más complejo decodificado en ese momento. Sin embargo, o por el contrario, las células humanas contienen alrededor de 70.000 genes. Y si bien el proyecto Genoma Humano todavía tenía un largo camino por recorrer, este fue uno de los hitos más importantes en el camino. El ratón es el primer mamífero en tener su secuencia completa del genoma humano, del genoma. El proyecto fue llevado a cabo por el Consorcio Internacional de Secuenciación del Genoma del Ratón. El genoma del ratón es un 14% más pequeño que el del humano, pero más del 95% del genoma es similar al nuestro. Por el 26 de junio del año 2003, después de 13 años de trabajo, el Consorcio Internacional para la Secuenciación del Genoma Humano anuncia la producción de un borrador, en junio del 2000 anuncian el borrador, y en abril del 2003 anuncian una versión esencial terminada de la secuencia del genoma humano.
Esta versión está disponible al público, proporciona prácticamente toda la información necesaria para hacer investigaciones. La diferencia entre el borrador y las versiones finales está definida por la cobertura, el número de vacíos y el índice de error. El borrador contenía el 90% del genoma con un índice de error de 1 en 1000 pares de bases y alrededor de 150.000 vacíos. En la versión ya 2.3 hay menos de 400 vacíos, está ya el 99% de la secuencia lista y solo hay un error por cada 10.000 pares de bases. Esta computadora. Ok, la secuencia del genoma humano ya dijimos que está dividida en 24 fragmentos que componen 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma contiene entre 25 y 30.000 genes, y de estos 23 pares, solo uno es el determinante del sexo. Las mujeres poseen 2 cromosomas X y los hombres un cromosoma X y uno Y. Ahora, después del proyecto humano, surge el proyecto de enciclopedia de elementos del ADN o ENCODE. También es parte de un consorcio internacional que surge del proyecto Genoma Humano, y el fin de este proyecto es interpretar los principales hallazgos, sobre todo hablando del DNA basura. ¿Sí? Entonces, el objetivo de ENCODE era catalogar todos los elementos funcionales en el ser humano y seleccionar genomas de organismos modelo. Como vemos, parte de las etapas incluyen la codificación del genoma de la mosca, del gusano y del ratón. Y las 4 fases han permitido tener una mayor comprensión sobre la genética, dando respuestas y planteando cuestionamientos. El último financiamiento fue en 2017 y los componentes del proyecto han sido la generación de datos, el análisis de datos, el repositorio de datos y la difusión. Y este programa, claro, también ha llevado al desarrollo de tecnología en todos los aspectos del proyecto. Después de que termina el proyecto, después del primer borrador del proyecto Genoma Humano, se dan cuenta que pese a los esfuerzos para acelerar el proceso, los investigadores tardaron muchos años en conseguirlo. Entonces, en ese momento surge la necesidad de pasar a otro paso. Ya no era secuenciar el genoma humano, sino era secuenciar el genoma humano de una forma más eficiente, más barata y más rápida. Y entonces surge en 2005 un nuevo tipo de tecnología, la secuenciación de próxima o de nueva generación. Esto es una revolución gigantesca en el ámbito de investigación genómica, tanto básica como aplicada, y esto gracias a la gran capacidad de esta técnica de generar gran cantidad de lecturas del genoma que permitieran obtener un resultado más sólido, precios más asequibles y en un menor periodo de tiempo. Los tipos de secuenciación de nueva generación básicamente son secuenciación por ion conductor, secuenciación por terminación cíclica reversible, secuenciación de una sola molécula de ADN y secuenciación por nanopores. Ahora, después surge nuevamente otro proyecto que es el proyecto HapMap, y este proyecto lo que tiene como objetivo es elaborar un mapa de haplotipos del genoma humano. En este mapa se van a describir patrones comunes de variación genética humana que sirven como recurso para los investigadores
El proyecto se centra en el 0.1% de material genético que es diferente entre los individuos. El proyecto termina con éxito en el año 2005 y permite descubrir y describir millones de patrones de variación genética en el ADN de los seres humanos. Usaron muestras de diferentes poblaciones humanas. Ahora, esta es otra tecnología que surge a raíz de todos estos proyectos, que son los estudios de asociación de genoma completo. Es un método científico para identificar las variantes genéticas hereditarias relacionadas con el riesgo de una enfermedad o con un rasgo específico. Este método se inspecciona el genoma humano completo en busca de polimorfismos. Por lo general son polimorfismos de un solo nucleótido, que son más frecuentes en casos que en controles. El primero de estos estudios se publica exitosamente en 2002 con un estudio de infarto al miocardio, y posteriormente este diseño se usa también en 2005 para investigar una degeneración macular relacionada con la edad, en la que encuentran que hay 2 estudios cuya frecuencia alélica es más frecuente en los casos que en los controles. Posteriormente surge el proyecto 1000 genomas, en el que analizan los genomas de 1000 individuos que representan a la raza humana y desarrollan un catálogo de variación genética utilizando muestras sanas, abiertas, confirmadas. El International Genome Sample Resource mantiene y comparte estos recursos, los actualiza con nuevos conjuntos de datos y proyectos que utilizan las muestras que son abiertamente consentidas. Ahora vamos a hablar del descubrimiento de una técnica para cortar y pegar de manera precisa información genética que va a guiar el devenir de la biotecnología en el siglo XXI. El anónimo de CRISPR, que viene de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. La segunda parte del nombre es CRISPR-Cas. Cas se refiere a un grupo de proteínas nucleasas que fueron nombradas así por encontrarse asociadas a CRISPR. El mecanismo de defensa inmune de las bacterias fue descrito en 2003. Sin ayudas. Ok, pues no. Ya. Ok, este mecanismo de defensa inmune en bacterias fue descrito por primera vez por un investigador español de la Universidad de Alicante. Lo describió en 2003 Francisco Mojica, microbiólogo, y descubrió que había fragmentos del genoma de las bacterias y que llevaban a estas a ser resistentes a las bases del desarrollo de estos. Francisco Mojica y colaboradores y en la revista les aceptaron el trabajo porque no creían que fuera cierto. En base a esto, en 2012, Jennifer Doudna y Emmanuel Carpentier publican en Science un trabajo que mostraba que esta herramienta puede utilizarse a modo de herramienta de ingeniería genética, y desde entonces en todos los laboratorios del mundo se ha editado ADN en células de diversas especies, incluidas ratones, monos, así como en embriones humanos. Y estas autoras recibieron en 2015 el Premio Princesa de Asturias a la investigación científica y técnica y el Premio Nobel de Química en el año 2000
crédito. Posteriormente, antes, en el año 2015, la revista Science escoge esta tecnología de CRISPR-Cas9 como el avance tecnológico más importante de los últimos años en la ciencia. Como ya dijimos, es el sistema de defensa inmunitario de bacterias ante los virus. Las bacterias cuentan con una proteína Cas9 que junto con un RNA guía permite identificar, cortar y destruir la secuencia del ADN viral. Esta revista anuncia el inicio de una nueva era de la biotecnología en la que se podría editar, corregir y modificar la información genética de cualquier célula de una manera factible, rápida, barata y lo más importante, con alta precisión. Posteriormente, no pasó mucho tiempo antes de que en la revista Nature nos sorprendieran los chinos, en noviembre del 2016, publicando un artículo en el que ellos habían logrado inyectar por primera vez en un paciente con cáncer de pulmón linfocitos genéticamente modificados como una estrategia terapéutica para promover la respuesta del sistema inmune y eliminar las células tumorales malignas. Ellos lo que lograron fue apagar el gen que codifica la proteína PD1 con la tecnología CRISPR-Cas9, y con eso se esperaba que la acción del sistema inmune, mediado por los linfocitos contra el cáncer, fuera mucho más efectiva. Hay otra modificación, ha habido varias modificaciones de esta técnica buscando que sea más segura, sobre todo porque hay muchos errores, o sea, sí puede generar muchos errores a la hora de que quedan las hebras de DNA abiertas. El siguiente sistema fue CRISPR-CPF1. Este ha ganado recientemente más popularidad como un mejor sustituto de CRISPR-Cas9, precisamente porque es más eficiente como una herramienta de edición del genoma. El nuevo CRISPR ahora se denomina edición principal y puede hacer posible insertar o eliminar secuencias específicas en objetivos del genoma con menos daños colaterales. Y los editores ofrecen que tienen mayor flexibilidad en la focalización, mayor precisión en la edición. Finalmente, este es el final de la historia. Hace 10 días, el 23 de agosto de este año, un equipo de investigación internacional generó la primera secuencia realmente completa del cromosoma Y humano. Es el último cromosoma en ser totalmente secuenciado, y la nueva secuencia llena vacíos en más del 50% del cromosoma Y. Descubre importantes características genómicas que tienen implicaciones para la fertilidad y como factores de producción de esperma, y el estudio fue dirigido por el Consorcio Telómero Telómero, un equipo de investigadores financiados por el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano. Y frase de Max Perut, que creo que refleja mucho de lo que me gusta hacer. Un descubrimiento es como enamorarse y llegar a la cima de una montaña después de una dura escalada, todo en un éxtasis no inducido por las drogas, sino por la revelación de un rostro de la naturaleza que nadie ha visto antes y que a menudo resulta ser más sutil y maravilloso de lo que nadie había imaginado. Muchas gracias por su atención. Gracias a interpretar la semana. Pregunta. Gracias. Quiero agradecer, me pareció muy agradable un comentario general. Con esto podemos dar cuenta del avance que ha tenido el estudio de esta molécula tan importante que en principios del siglo pasado empezó su desarrollo. Y vemos cómo en los últimos años ha adquirido gran importancia. Recientemente comentaba con Diego en la semana
escuché un anuncio en televisión abierta, en donde decía que te puedes hacer un raspado, era un laboratorio, que puedes hacer un raspado dentro de la boca y enviar esa muestra a ese laboratorio. Entonces te iban a poder dar como ciertos datos para predecir a qué era susceptible, qué enfermedad era. Entonces vemos cómo eso, si bien por el momento es muy caro, posible, con paso de los años, eso va a ser una referencia. Y eso es gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Eli. Y de hecho, gracias por decía, nuestro futuro no es en las estrellas, sino en el DNA. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Bueno, entonces, quisiera agradecerte. Muchas gracias otra vez, gracias por su atención. Y